¿Cuándo empezaste a tomarte en serio eso de Girls Support Girls? Entré a la clase de spinning y vi a la chica frente a mí haciendo una videollamada con mi novio de 4 años, mientras él susurraba: «No puedo esperar para verte esta noche, hermosa». Cuando lo confronté, él solo puso los ojos en blanco. «Te comportas como si esto fuera un crimen. Solo estamos saliendo». Me quedé callada. Eso fue hace un mes. Ayer él estaba en la corte, con un overol naranja, mientras la jueza leía culpable en todos los cargos. Era sábado por la mañana en Cycle Soul, a la mitad de la clase, apretando para que mi tampón no se saliera, cuando noté a la rubia frente a mí haciendo videollamada con mi novio de años. «No puedo esperar para verte esta noche, hermosa», susurró él. Sentí náuseas. «No puedo creer que ya llevemos 3 meses saliendo», respondió ella. Britney, nuestra instructora, siempre vestida con los conjuntos más lindos, me vio llorando y de inmediato apagó la música. «Hey, cielo, ¿estás bien? Ese es mi hombre», señalé la pantalla, donde Blake ya estaba sin camiseta, haciendo el desayuno. El estudio quedó en silencio. 25 chicas en ropa deportiva coordinada, solo mirando. La rubia de inmediato colgó y se volteó. «Espera, chica, lo siento muchísimo, lo juro, no lo sabía». Todas empezaron a bajarse de las bicicletas. Una me pasó suero cuarto, otra pañuelos de los buenos, otra ya me retocaba el rímel con su kit de emergencia. «¿4 años?» gritó Natalie. «Ese tipo basura ha estado con ella 4 años». Isabela, la rubia, parecía que iba a devolver su jugo verde. Lo conocí en Bumble y dijo que acababa de salir de algo casual. ¿Casual? Todo el salón estalló. Encontraron su Instagram y lo siguieron en segundos. La foto más reciente. Nosotros tomados de la mano junto a la playa, con la leyenda LOML. Una chica tatuada, con delineado perfecto, solo dijo: «Llama a su hermana, en altavoz, ahora». Con las manos temblando, busqué el contacto de Ellie. Ella contestó primero: «Hey bebé, ¿cómo va Spin? ¿Probaste ese nuevo lugar de licuados después?» «Ellie». Mi voz se quebraba. «Blake está haciendo videollamada con otra chica. Llevan 3 meses juntos». El silencio fue brutal. «Chica, ¿es en serio? ¿Ahorita mismo?» Encendí FaceTime y me mostré llorando. Ahí ella empezó a gritar: «Voy por mi mamá y vamos para allá ahorita. No te muevas». Colgó y yo solo miraba el teléfono. Ellie cumplió. «Esto se va a poner bueno», murmuró alguien. Isabela y yo nos tomamos de las manos, ninguna culpando a la otra. Toda la clase me animaba y decía que yo merecía mucho más. Una adolescente se acercó a mí. «Chica, incluso llorando tu piel brilla. Deja que ese hombre vuelva a buscar chicas a su nivel». Bethany, la líder, gritó: «Tu era de chica poderosa comienza ahora». Luego, la callada soltó: «¿Le ibas a dar tus mejores años a esa frente retrocediendo?». Esa sí me arrancó una risa. Y entonces, la puerta se abrió de golpe, como en un crossover de Real Housewives con Crazy Rich Asians. Ellie entró pavoneándose con su bolsa Balenciaga, la señora Leak con su look de sábado de Costco, pero con estilo, y la tía Linda, que ni siquiera sabía que iba a venir, llevaba sus lentes de sol Cartier puestos, aunque estábamos bajo techo. «¿Dónde está?». La voz de la señora Leak podría haber cortado diamante. Me miró a Isabela. Vi cómo sus cejas perfectamente microblading pasaban por todas las etapas del duelo ahí mismo. «Ellie, llama a tu hermano. Ahora». «Mamá, quizá deberíamos...». El tecleo agresivo de las uñas de Ellie en el teléfono retumbaba en el estudio. «¿Qué?», contestó Blake molesto. «¿Cuál es tu emergencia bajando a Cycle Soul en la 85? Ahora, Blake, baja ahora». El silencio era absoluto. Se escuchaban los aros de estado de WhatsApp registrando el aumento de los latidos. 15 minutos después, aparece el tipo en pants viejos y sandalias con calcetines. El descaro. Ve primero la muralla de mujeres enojadas, cordiandas, su mamá, su hermana, su tía, yo de ojos hinchados. Isabela parecía un ángel de Victoria's Secret victimado. «Mamá, te lo puedo explicar». ¡Paf! La mano de la señora Leak en su mejilla retumbó en el estudio, vibrando las paredes. ¿4 años? Planeando tu boda en Pinterest durante 4 años. El lugar entero gritaba. Sacaron el celular. «Esta chica», señaló a Isabela. «A ella también le mentiste». Ellie tenía el teléfono grabando. «Di hola al grupo de la familia». Blake miraba alrededor, desesperado. 25 chicas listas para acabar con él. Entonces la señora Leak le tomó la oreja, como si tuviera 5 años y llegara tarde al fútbol. «Te vas a casa. Recoge tus cosas, luego las tuyas, y directo a tu cuarto de pósters de anime». «Mamá, tengo 25». 25 y baboso. Lo arrastró afuera. Ellie lo siguió, grabando todo. Las jocas chirriando en el piso. Tía Linda nos abrazó a Isabela y a mí, su pulsera de Hermes tintineando, y murmuró: «Eso viene del lado de su padre». Genes bajos. Cuando se fueron, el lugar se volvió un caos. Isabela y yo acabamos la clase juntas e intercambiamos números. Me fui a casa, extrañamente bien conmigo misma, como si de pronto fuera libre. Luego, a las 2 de la mañana, mi teléfono explotó. Mensajes, notas de voz, llamadas perdidas, todo de Blake.
arruinaste mi vida. Mi mamá me quitó el coche. Ya casi me la cogía, zorra psicótica. Las notas de voz fueron peores, gritando, llorando, prometiendo destruirme. No respondí, solo capturé todo, porque Blake apenas había empezado en esa firma elegante de finanzas, siempre alardeando de su jefa, una mujer poderosa. La busqué en LinkedIn, le mandé todo. Asunto, tu nuevo analista, Blake Leak. A las 2:15 a.m., mi celular no paraba de vibrar, notificación tras notificación. En los primeros 10 minutos llegaron 47 mensajes de texto, 23 notas de voz, una tras otra, cada una peor que la anterior. En una lo escuché suplicar que su jefa entendería que esto era puro drama sentimental. Se escuchaba desquiciado. Abrí mi laptop y fui guardando todo en Google Drive, iCloud y Dropbox, las manos temblando mientras creaba carpeta tras carpeta. Para las 8 de la mañana, no había dormido nada. Mi cama estaba tapizada de capturas, ordenadas por fecha y hora. Mia, mi mejor amiga, llegó con café helado y me ayudó a transcribir todas las notas. No dejaba de mover la cabeza mientras escribía sus amenazas. Resaltamos las peores con marcador amarillo y armamos una línea de tiempo en un cartón, como detectives en un caso. Mia me miró y dijo que esto ya no era solo una ruptura. Alrededor del mediodía, recibí mensaje de Ellie. Su mamá le había quitado a Blake las llaves y las tarjetas. Dijo que estaba colapsando y que Isabela quería conocernos. Nervios en el estómago. A las 4 p.m., Isabela y yo estábamos frente a frente en una cafetería de Brooklyn. Sacó su celular y me mostró todos sus mensajes. Blake le había dicho que yo era pegajosa, que habíamos terminado hace meses. Tenía capturas donde él planeaba presentársela a su familia la semana siguiente. Comparamos calendarios y supimos que estuvo con ella el día de mi cena de cumpleaños, hace 2 semanas. A las 6 p.m., la puerta se abrió bruscamente y ahí estaba Blake, mirándonos fijo. La barista enseguida tomó el teléfono. Blake empezó a gritarnos por comparar notas como si fuera una conspiración. Señaló a Isabela y le dijo que solo era un extra. Isabela se levantó y le aventó su latte helado en la cara. El café escurrió por su camisa mientras él seguía ahí, en shock. Seguridad llegó rápidamente y lo tomó de los brazos. NYPD llegó 15 minutos después a tomar declaraciones. Blake insistía en que todo era algo de pareja, pero otros clientes describieron su comportamiento hostil. Los oficiales le dieron una advertencia por acoso y lo escoltaron a su coche. Uno se me acercó y me sugirió, en voz baja, que pensara en solicitar una orden de restricción. De vuelta en mi departamento, a las 9 de la noche, intenté comer comida Thai sobrante, pero nada tenía sabor. Había más de 200 notificaciones del grupo de Cycle Soul. Alguien etiquetó al jefe de Blake en mi post de LinkedIn. Otra encontró su perfil de Hinge, activo justo ayer. Internet estaba haciendo su parte. El domingo por la mañana, Ellie llamó. Sonaba agitada. Blake había intentado robar el coche de su mamá a las 3 de la mañana para venir a mi departamento. Su papá tuvo que detenerlo físicamente. Decidieron llevarlo a evaluación psiquiátrica de urgencia. Sentí el cuerpo helarse al escuchar eso. Por la tarde, Isabela llegó con su laptop y nos pusimos a buscar en apps de citas. Encontramos a 3 mujeres más con las que Blake estuvo hablando en solo el último mes. Una pensaba que eran exclusivos. Otra tenía una cita esa noche. Hicimos un grupo llamado Club de Víctimas de Blake, y aunque nada tenía gracia, nos arrancó risas. A las 4 p.m. me llamó un número desconocido. Era Sandra Ferrer, la jefa de Blake. Dijo que había recibido mi correo y que Blake le había mandado 47 mensajes desde ayer, asegurando que yo estaba tratando de destruirle la vida. Mantenía el tono profesional, pero se le notaba preocupada. Me pidió todos los mensajes amenazantes de inmediato. Tomé mi laptop y envié todo. Capturas, notas de voz donde él me gritaba, insultos de todo tipo. Sandra quedó en silencio mientras le llegaban los archivos. Luego aclaró que esto ya era un asunto de seguridad laboral y me pidió no contactar a Blake. Ellos se encargarían. Me quedé sola, mirando el teléfono. El domingo por la noche, mi departamento se sentía mal. Cada pequeño ruido del pasillo me hacía saltar. El hielo de la nevera sonaba como si alguien girara la cerradura. Revisé puertas y ventanas 3 veces. Entonces recordé. Blake aún tenía una copia de la llave, de cuando regaba mis plantas durante mis viajes. Mia llegó, bolsa en mano, lista para quedarse, aunque yo no dijera nada. Se instaló en mi sofá con su laptop y fingimos ver Netflix toda la noche. Ninguna mencionó por qué trajo gas pimienta y un bate de béisbol. El lunes por la mañana, a las 7, recibí una llamada de seguridad del edificio. Blake estaba en el vestíbulo exigiendo que lo dejaran subir. Me enviaron el enlace de la cámara y lo vi deambular nervioso junto al mostrador. La marca de tiempo revelaba que intentó usar su llave antigua a las 2. Volvió a intentarlo a las 4 y ahora regresaba por tercera vez. 2 policías aparecieron en la grabación justo cuando Blake empezó a gesticular frenético, moviendo los labios, diciendo que solo necesitaba recoger sus cosas. Los oficiales le señalaron algo fuera de cámara y, tras un momento de furia, salió disparado del edificio. A las 9, recibí un correo de Sandra. Blake había sido puesto en licencia administrativa mientras se investigaba el asunto y quería saber si podía hacer una entrevista por video con su equipo de seguridad al mediodía.
Isabela también me avisó que la habían contactado. El responsable de seguridad en la videollamada se notaba experto en tratar delitos reales. Su tono era serio y meticuloso. Preguntó por incidentes previos, patrones de comportamiento, si Blake mezclaba trabajo y casa. Le conté cómo Blake a menudo alardeaba de tener acceso a información confidencial. Me mostraba hojas de cálculo que no debería haber tenido en su laptop personal. El hombre frunció el ceño y tecleó con rapidez. Me pidió ejemplos concretos de información sobre clientes. Ese mismo día, a las 2 de la tarde, Ellie me llamó, sollozando. La evaluación psiquiátrica reveló que Blake tenía un trastorno de ajuste inducido por estrés. Ella deseaba que él aceptara terapia ambulatoria y la señora Leak lo había puesto entre la espada y la pared. O iba a terapia o debía abandonar la casa. Me dolía por Ellie. Ella estaba atrapada en este torbellino sin tener culpa alguna. El lunes por la noche intenté ser normal. Preparé comida, lavé ropa, pero seguía mirando el teléfono. El chat del grupo de víctimas de Blake ya tenía 7 mujeres, todas contando historias similares. Al principio encantador, atenciones y promesas, y luego un vuelco al confrontarlo o cuestionarlo. La transición siempre era rápida, brusca, dolorosa. El martes por la mañana, sobre las 10, recibí una notificación por Instagram de una cuenta sin foto. Era Blake, desde un perfil falso, diciéndome que yo había arruinado su vida, su carrera, su familia. Cerraba el mensaje anunciando que esto no había terminado. Capturé la pantalla de inmediato. Menos de una hora después, supe que había enviado amenazas similares a las 7 mujeres del grupo, cada vez desde una cuenta falsa distinta. A las 11:30 fui al juzgado a pedir una orden de restricción. Entregué mi carpeta, ahora abultada de tantas pruebas. La empleada, sin ocultar su sorpresa, me dijo que podía emitirse una orden de emergencia ese mismo día porque era uno de los casos mejor documentados que había visto. Rápidamente agilizó todo. Aquella tarde, en la comisaría, la detective revisó las pruebas esparcidas sobre su escritorio. Mensajes, amenazas, intentos de contacto, cuentas falsas. Me dijo que el patrón de acoso obsesivo estaba claro, suficiente para cargos penales. Inició el reporte mientras yo no podía dejar de temblar. Fue en ese momento cuando la señora Leak me llamó. Lloraba de forma desgarradora. Le costaba incluso pronunciar palabra. Finalmente consiguió decir que había encontrado unos cuadernos en el cuarto de Blake. Páginas y páginas de notas sobre chicas con las que había salido, llenas de calificaciones, tácticas de manipulación, estrategias detalladas como si fueran planes de juego. Me leyó pasajes en que hablaba específicamente de mí. Se hace del rogar pero responde a celos. Centrada en carrera, usar matrimonio para apurar compromiso. Todo lo que escuchaba hacía que se me revolviera el estómago. La detective escuchó todo en altavoz y de inmediato le pidió a la señora Leak que trajera los diarios a la estación como evidencia. Después de la comisaría sentí que no podía regresar sola a casa, así que Isabela fue por mí y nos refugiamos en su apartamento con 2 botellas de vino. Nos sentamos en su sofá, repasando su Instagram y riéndonos de lo absurdo que era todo. Que Blake creyera que tener TSA PreCheck lo volvía especial. Sus 3 camisas en rotación, sus intentos de parecer atento memorizando pedidos de café. Por la noche, revisamos cerraduras varias veces y pusimos una silla delante de la puerta, solo por si acaso. Al amanecer del miércoles, todavía en casa de Isabela, recibí la llamada de Sandra Williams de la empresa de Blake. Durante la investigación habían comprobado que él accedía y descargaba archivos sensibles de clientes fuera de sus funciones. Me advirtió que el FBI probablemente me contactaría para ayudar a establecer una cronología de nuestra relación y determinar cuándo él había comenzado a comportarse de manera extraña. Ahora el caso tenía implicaciones federales. Un par de horas después, asistí a la audiencia de emergencia para la orden de restricción que la detective había preparado. El juez revisó mi carpeta, los mensajes, las amenazas, las cuentas falsas y los diarios traídos por su madre. Concedió la restricción al momento. Blake no podía acercarse a menos de 500 pies de mí, de mi casa, ni de mi trabajo, ni intentar contactarme directa o indirectamente. Me entregaron los papeles y por primera vez en semanas sentí que quizás podría respirar. Pero, 3 horas más tarde, Britney llamó desesperada. Blake estaba afuera de Cycle Soul, golpeando los vidrios mientras gritaba durante la clase del almuerzo. Britney encerró a todos dentro y llamó al 911. La clase entera se apostó como un muro en la entrada. Se escuchaba a Blake desgañitándose sobre malentendidos y la necesidad de explicar, mientras 20 mujeres hacían guardia sin bajar la mirada. La policía llegó rápido y lo arrestó ahí mismo, justo por violar la orden de restricción. Ellie me escribió diciendo que sus padres no iban a sacarlo bajo fianza esta vez. Quizá, al fin, una noche en prisión le haría ver algo. El detective confirmó que seguía detenido hasta la audiencia de la mañana siguiente. Esa noche intenté dormir, pero con cada parpadeo, la imagen de Blake golpeando el cristal volvía. Mi roommate me preparó té y vimos televisión sin poder concentrarnos. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa, incapaz de enfrentar más alertas.
El jueves en la mañana, a las 8, el timbre sonó. 2 agentes del FBI mostraron sus credenciales y pidieron entrar. Se sentaron en la cocina con libretas en mano, preguntando por los temas de trabajo que Blake sacaba, por si alguna vez mencionó nombres de clientes o me mostró documentos. La entrevista duró 3 horas. Anotaron cada detalle de nuestra relación y el progresivo cambio en su comportamiento. Esa tarde, Isabela envió al grupo una captura de un artículo de noticiero local. El colapso de un financiero se vuelve viral tras confrontación en clase de spinning y video de su madre sacándolo a rastras. El LinkedIn de Blake ya había desaparecido, pero las capturas de pantalla circulaban salvajemente. En la noche del jueves, la señora Leak vino a mi departamento con una caja, mis cosas acumuladas en el cuarto de Blake, joyas que pensé perdidas, mi vieja laptop olvidada meses atrás. Se quedó en el umbral, diminuta, pálida, y me pidió disculpas por no haber visto antes la gravedad de todo. Lloramos juntas un largo rato, abrazadas, mientras repetía que las madres siempre saben, pero también encuentran formas de mirar hacia otro lado. El viernes temprano, recibí una notificación de la corte. La audiencia inicial de Blake aparecería por enlace de video desde la cárcel. Lo vi en la pantalla, con el overol naranja, lejos del hombre que alguna vez me hizo sentir pequeña. Su abogado pidió fianza. La jueza la negó sin dudar. Blake había violado la orden de emergencia a las pocas horas de ser dictada. Él se puso rojo, gritó hasta que silenciaron su micrófono, y la jueza fue tajante. Fianza denegada por patrón de conducta cada vez más grave. Por la tarde, Sandra Brown de la empresa de Blake me confirmó por correo que lo habían despedido por acceder ilegalmente a datos. Adjuntó una carta formal. La empresa cooperaría en cualquier proceso legal. Reenvié todo al detective al cargo del caso. Esa noche, pedí comida vietnamita por primera vez en mucho tiempo y me quedé frente a la PEO, pensando que ni siquiera sabía si me gustaba. Blake siempre pedía por nosotras y afirmaba que era el mejor restaurante, pero el caldo me sabía insípido. Todo en el departamento tenía sabor a decisiones ajenas, desde los cojines decorativos hasta los programas pendientes en Netflix. El sábado sonó el teléfono. Era Amy, del grupo de spinning, llorando tan fuerte que era difícil entenderla. De algún modo, Blake había contactado a su exnovio y le aseguró que Amy formaba parte de una conspiración contra los hombres. Su ex lo creyó, y ahora amenazaba con llevarla a la corte por la custodia de su hija. Amy estaba en pánico. No podía permitirse otra batalla legal, y el ex usaba las mentiras de Blake como arma. Isabela de inmediato organizó una reunión de emergencia en su casa. 5 de nosotras asistimos. Juntamos nuestro dinero y contratamos a Patricia Huang, abogada experta en acoso cibernético y acecho. Revisó nuestra evidencia y explicó que el hecho de que Blake atacara a varias víctimas fortalecía todos los casos legalmente. Comenzó a documentar todo mientras nosotras, sentadas en el sofá blanco de Isabela, compartíamos vino y callada incredulidad ante la profundidad de la situación. El sábado por la noche, Ellie llegó a mi casa con 2 botellas de vino y se desmoronó por completo, sollozando. Había revisado archivos familiares antiguos y descubrió que Blake ya había hecho lo mismo en la universidad con una exnovia. Aquella chica tuvo que cambiarse de escuela y los padres de Ellie le pagaron a la familia de ella para que guardaran silencio. Ellie pedía perdón una y otra vez, repitiendo que no sabía cuán lejos llegaba todo esto. El patrón venía de años atrás. El domingo, Patricia presentó una demanda civil en nombre de las 7 por acoso y daño emocional, y además requirió una orden de protección más estricta, que prohibiría legalmente a Blake contactar a cualquiera de nosotras nunca más. Me mandó copias de todo, y dijo que esta vez sería imposible para él seguir lastimando a alguien. Ya por la tarde recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, era el papá de Blake gritándome. Dijo que yo había destruido a su familia y que su hijo estaba en la cárcel por mis mentiras vengativas. Mientras grababa la llamada con mi teléfono, él continuó diciendo que Blake planeaba proponerme matrimonio el mes siguiente, que el anillo estaba guardado en su cómoda y que yo había arruinado por completo la vida y la carrera de su hijo sin motivo alguno. No respondí, solo lo dejé desahogarse. Esa noche, le conté a Ellie sobre lo del anillo y ella fue a revisar el cuarto de Blake en casa de sus padres. Minutos después, me envió una foto de una caja con una circonia cúbica de $50, comprada en Amazon. El correo de confirmación del pedido seguía abierto en la laptop de Blake y mostraba claramente que lo había comprado la semana pasada, justo después del incidente en la clase de spinning. Ellie me escribió que era alucinante pensar que aún intentaba manipular la situación fingiendo una propuesta. El lunes por la mañana, llegué al trabajo sintiendo todas las miradas encima, aunque probablemente solo era mi imaginación. Mi jefa me llevó a su oficina y me dijo que me tomara el tiempo que necesitara para lidiar con la corte. También me aseguró que la seguridad tenía una foto de Blake en cada entrada del edificio y que ahí estaría a salvo. De vuelta en mi escritorio, rompí en llanto. Esos pequeños actos de bondad de las personas se habían vuelto inmensos para mí después de todo lo vivido. Esa tarde, Isabela me mandó decenas de capturas que había reunido todo el fin de semana.
Blake seguía usando la tarjeta de la empresa, incluyendo suscripciones premium en apps de citas y cenas caras en lugares que ni siquiera conocía. Cruzó recibos con fotos de Instagram y encontró al menos 12 mujeres distintas a quienes llevó al mismo asador donde celebramos nuestro aniversario. Poco después, recibí un mensaje de Sandra Davis. Ahora todo era también una investigación por desfalco, y me agradecía haber iniciado esta cadena de revelaciones. El martes por la mañana, Patricia me llamó para avisar que el juicio por acoso criminal sería en 3 meses, lo cual consideraba rápido, dado que Blake había violado la orden de alejamiento. El abogado de Blake intentó conseguirle fianza otra vez, pero el juez la negó rotundamente, señalando que él ya había demostrado no respetar las instrucciones de la corte. Esa noche, por fin fui a terapia. Me senté en el sofá de cuero marrón que rechinaba cada vez que me movía, y le confesé a la terapeuta que ya no sabía quién era sin esa relación, aunque fuera tóxica. Ella me escuchó y me dijo que 4 años es mucho tiempo para perderse a una misma, pero trabajaríamos juntas en recuperar mi identidad. El miércoles, Amy me reenvió el correo de una chica que había estudiado en la universidad con Blake, y tras ver las noticias, compartió todos los mensajes y correos desde 2019. Mostraban el mismo patrón. Blake la llenaba de afecto, luego intentaba aislarla, y cuando ella quería irse, la amenazaba. Patricia añadió toda esa evidencia al expediente, señalando que reforzaba el patrón claro de conducta. El jueves por la mañana, la corte autorizó la liberación de llamadas de Blake desde la cárcel a sus padres, y en una de ellas él exigía que fueran a mi departamento a recuperar el reloj de su abuelo, ignorando por completo la orden de alejamiento. Sus papás se negaron y se podía escuchar lo enfadado que estaba. Ese mismo día, Patricia me llamó para decirme que la Unidad de Delitos Financieros del FBI había confirmado que Blake accedió a información confidencial sobre fusiones de empresas, y ahora investigaban si había operado con base en eso. Cada nueva revelación hacía que la imagen de Blake se desmoronara aún más. El jueves por la noche, regresé por primera vez a la clase de spinning. Britney pausó la música para dedicarme una canción de Hermana Sobreviviente. Las 25 mujeres llevaban camisetas iguales hechas por Natalie, con las víctimas de Blake impresas. Lloré durante la relajación mientras todas me abrazaban y destacaban mi fortaleza. El viernes, Patricia presentó una solicitud de descubrimiento acelerado en el caso civil para obtener los registros financieros, telefónicos y todas las cuentas de citas de Blake. El juez la aceptó de inmediato debido a las evidencias claras de acoso recurrente y múltiples demandantes, lo que dejaba clara la gravedad del caso. El sábado, la señora Leak me invitó a tomar café y, en voz baja, confesó que iba a divorciarse del padre de Blake. Dijo que descubrir lo ocurrido con aquella chica de la universidad y los pagos en secreto, además de todo lo que Blake había hecho, era imperdonable. Decidió mudarse con Ellie a casa de su hermana, otra familia destrozada por sus acciones, y aunque sentía culpa, recordaba que nada de esto era mi responsabilidad. A la mañana siguiente, sonó mi teléfono sin parar. De algún modo, Blake consiguió un teléfono de contrabando en prisión y subió un video de 20 minutos a YouTube titulado «Cómo las mujeres conspiran para destruir a los hombres exitosos». Nos nombró a todas, mostró fotos privadas y reveló nuestros trabajos antes de que Patricia lograra que lo eliminaran tras 10,000 vistas. El lunes temprano, Patricia me llamó alarmada y me pidió ir de inmediato al juzgado. El juez había visto el video y estaba furioso. Me vestí para la corte con las manos temblando y tomé el metro lo más rápido que pude. Al llegar, la sala estaba llena de reporteros, todas las mujeres del grupo de apoyo presentes. Blake apareció en videollamada, visiblemente demacrado, con su overol naranja arrugado y ojeras profundas. El juez comenzó a gritar incluso antes de que los abogados hablaran, acusándolo de despreciar la autoridad y de poner en riesgo la seguridad de las víctimas. Revocó su fianza indefinidamente y sumó cargos extra por intimidación de testigos, mientras el abogado de Blake intentaba objetar sin resultado. El juez lo interrumpía una y otra vez. Patricia me sostuvo la mano mientras la cara de Blake se desfiguraba al entender que pasaría mucho tiempo allí. Esa tarde, no paraban de llegarme notificaciones porque el video se había hecho viral antes de ser borrado. Cientos de mujeres compartían historias usando la etiqueta Club de las Víctimas de Blake. Un documentalista contactó a Patricia con intención de cubrir el caso, pero por el momento preferimos no hacerlo. Aún así, era reconfortante sentir tanto apoyo. El martes, pasé por nuestro antiguo restaurante italiano de camino a terapia, y me sorprendió no sentir nada. La anfitriona me reconoció y, preguntando por Blake, sonrió al saber que habíamos terminado. Me dijo que él solía ser grosero y jamás dejaba buena propina. El miércoles, Isabela me llamó exaltada. Encontró la cuenta secreta de Instagram de Blake, donde calificaba mujeres de apps de citas y de nuestra clase de spinning, escribiendo notas de manipulación. Mi entrada era 7 de 10, insegura en su carrera, fácil de controlar con afecto intermitente. La de Isabela, 8 de 10, problemas con papá,
responde bien al bombardeo de amor. Había decenas de valoraciones y estrategias para manipular a cada una. Hicimos capturas y las entregamos a Patricia, que a su vez se las envió al fiscal. El jueves fue el turno de la terapia de grupo con las demás mujeres afectadas por Blake, y aunque estábamos en distintos puntos entre la rabia y la sanación, compartir la experiencia ayudaba. El caso de custodia de Amy por fin se resolvió a su favor, después de que su ex reconociera que Blake también le había mentido a él. Amy dijo que, si algo bueno resultó de todo esto, fue descubrir que sí hay personas que nos apoyan al saber la verdad. El viernes marcó un mes desde el incidente en la clase de spinning. Comenzó la declaración formal del caso civil. Blake se presentó desde la cárcel en videollamada con su overol naranja, y su abogado objetaba cada pregunta que le hacían. Aún así, cuando le preguntaron por la cuenta de calificaciones en Instagram, Blake sonrió con suficiencia y respondió que no era ilegal tener opiniones sobre mujeres. El impacto fue inmediato. Todos los presentes se quedaron boquiabiertos. El sábado, la empresa de finanzas donde trabajaba Blake publicó un comunicado anunciando que revisarían sus procesos de contratación tras descubrir múltiples mentiras en su currículum. Su supuesto summa cum laude era, en realidad, un promedio de 2, 3, y su pasantía en Goldman Sachs resultó haber sido solo 2 semanas repartiendo correo. El domingo, mientras hacía compras, un conocido de la universidad se me acercó diciendo que el papá de Blake quería hablar conmigo. Me ofreció $50,000 en efectivo para que retirara todos los cargos, y al rechazarlo, me advirtió que no sabía de lo que su familia era capaz. Grabé toda la conversación y la envié a Patricia, quien inmediatamente presentó cargos adicionales por manipulación de testigos. El lunes, la jueza estaba aún más enojada que antes y advirtió a toda la familia Leak que cualquier contacto tendría consecuencias legales inmediatas. Ellie me escribió disculpándose por su padre y dijo que también había decidido cortar la relación con él, incapaz de reconocer en qué se estaban convirtiendo. El martes por la noche, noté que finalmente dormía sin revisar las cerraduras 1000 veces, aunque todavía soñaba con Blake apareciendo de repente en mi puerta. Mi terapeuta me recordó que la sanación nunca es lineal y que tomará tiempo para que las respuestas al trauma se disipen, algo que, aunque entendía, seguía siendo difícil de aceptar. El miércoles por la mañana, Patricia me llamó con una noticia impactante. La contadora forense que contrató descubrió algo enorme en los registros de Blake. Debía $45,000 repartidos en 12 tarjetas diferentes. Había gastos de ropa de diseñador, membresías en clubes exclusivos y cenas carísimas casi cada fin de semana. Lo peor era ver nombres de distintas mujeres en los recibos de los mismos fines de semana. A mí me llevaba a cenar el viernes, a otra el sábado. El jueves, Isabela y yo nos encontramos para tomar café. Ya se había convertido en una de mis amigas más cercanas, y bromeamos con la idea de empezar un podcast, hasta que ella se puso seria. Me confesó que debió haber notado algo mal cuando Blake decía que todas sus ex eran locas, pero igual había caído. Una red flag clásica disfrazada de normalidad. Todo cambió el viernes por la mañana cuando Patricia llamó, alterada, para decir que debíamos reunirnos de inmediato. El FBI acababa de acusar formalmente a Blake por uso de información privilegiada. Había ganado $200,000 utilizando datos confidenciales de clientes. Las nuevas acusaciones implicaban hasta 20 años de prisión. Su abogado ya estaba negociando un acuerdo de culpabilidad. El sábado, todas nos reunimos con Patricia en su oficina para analizar la propuesta. Blake se declararía culpable a cambio de cumplir de 3 a 5 años de cárcel si retirábamos nuestras demandas civiles. Patricia aclaró que los casos penales y civiles eran completamente independientes, por lo que podíamos continuar con ambos. Sin dudarlo, rechazamos el acuerdo de inmediato. El domingo, mientras estaba en el brunch, el gerente del restaurante se me acercó apresurado. Alguien me estaba tomando fotos. Resultó ser un investigador privado contratado por el padre de Blake. Llamamos a la policía, que lo arrestó por acoso y agregó otros cargos de manipulación de testigos al caso de Blake. El lunes por la mañana, mi jefa me llamó a su oficina. Pensé que sería por problemas, pero para mi sorpresa, me felicitó y me ascendió, reconociendo mi juicio excepcional durante esa tormenta. Sentí un alivio enorme de recibir finalmente algo bueno, algo que no tenía nada que ver con Blake. El martes, la fiscal se comunicó con noticias inquietantes de las llamadas grabadas de Blake en la cárcel. En una conversación, le confesó a otro recluso que se encargaría de mí cuando saliera, describiendo fantasías violentas con detalle. Las autoridades elevaron los cargos para incluir amenazas criminales de inmediato. El miércoles por la noche, Ellie me invitó a cenar. Conversamos por horas. Ahora está en terapia, enfrentando el hecho de cómo su familia permitió que Blake actuara impunemente durante años. Rompió a llorar, recordando cómo culpaban a todas las novias que se iban y justificaban cada empleo perdido por él. Me pidió perdón por no haberme protegido de su hermano. El jueves comenzó finalmente el juicio por acoso criminal. Blake se veía desmejorado en su mono naranja, sin rastro de su arrogancia habitual. La fiscal reprodujo sus mensajes de voz amenazantes durante el primer alegato, y varios miembros del jurado se inclinaron hacia atrás al escuchar el odio puro en su tono. El viernes,
testifiqué durante 4 horas sobre nuestra relación, narrando cómo descubrí las infidelidades de Blake y el acoso que siguió. El abogado de Blake trató de retratarme como despechada y vengativa, pero la evidencia era abrumadora. Mensajes de texto, grabaciones, testimonios. El lunes le tocó a Isabela, que subió al estrado temblorosa y sencilla, narrando cómo conoció a Blake en Bumble y creyó en sus mentiras. La fiscal presentó capturas donde Blake la llamó su alma gemela después de 2 semanas y habló de cómo él y sus amigos calificaban a mujeres en Instagram con un sistema de puntos. El abogado objetó, pero el juez lo aceptó como muestra del patrón de conducta. El martes la situación se tornó aún más tensa. 5 mujeres testificaron por videollamada, demasiado asustadas para estar allí físicamente. Todas relataron el mismo ciclo, el love bombing inicial, seguido de explosiones de ira cuando pedían detalles simples sobre su vida. Una mujer mostró mensajes en los que Blake la amenazaba con filtrar sus fotos. Otra tenía grabaciones de Blake gritando a su buzón de voz más de 50 veces en una noche. Los jurados tomaban notas, observando a Blake, que intentaba aparentar inocencia en su traje barato. El miércoles, el abogado de Blake lo llamó finalmente al estrado, aunque claramente no quería hacerlo. Blake se presentó como víctima, asegurando que todas las mujeres conspiraban contra él por celos de su éxito profesional. La fiscal le mostró una avalancha de capturas con amenazas que él insistía en sacar de contexto. El jueves, el contrainterrogatorio lo desbordó. Blake empezó a gritar, diciendo que debíamos sentirnos agradecidas de que alguien como él nos hubiese mirado. La jueza intervino, le advirtió que podía declararlo en desacato, pero él siguió. Me gritó que antes de él yo no era nadie y que no sería nada después. Ante el jurado, la máscara se desmoronó por completo. El viernes, solo sus testigos de carácter se presentaron. Su padre, que estaba visiblemente furioso y nos llamó cazafortunas, y un viejo amigo universitario que admitió no hablar con Blake hacía años porque le debía dinero. Por parte de la fiscalía, 23 testigos estaban listos para hablar del acoso de Blake, incluidos colegas que presenciaron cómo me buscaba en la oficina. El lunes por la mañana, la fiscal expuso un alegato final sólido, desglosando prueba por prueba y mostrando la escalada progresiva en el comportamiento de Blake. Durante todo el discurso, Blake no dejó de mirarme fijamente, enviando escalofríos cada vez que nuestros ojos se cruzaban. La fiscal fue contundente. Esto no se trataba de relaciones amorosas, sino de un patrón de abuso. El martes, la espera por el veredicto fue insoportable. No podía comer. La ansiedad me hacía vomitar. Isabela y las demás encendieron el chat grupal tratando de calmar nuestros nervios, enviando chistes y videos. Todas estábamos aterradas ante la idea de que, pese a todo, el jurado pudiera dejar a Blake libre. El miércoles por la tarde, el alguacil nos llamó para regresar. Sentí las piernas de gel al entrar a la sala. El presidente del jurado se levantó, papel temblando en mano, culpable de todos los cargos: acoso criminal, acecho, violación de órdenes de restricción, intimidación de testigos, amenazas criminales. Blake enmudeció, su rostro blanco como papel. Su padre salió gritando sobre apelaciones y acusaciones de trampa. El jueves, el juez fijó la sentencia para 2 semanas después y ordenó una evaluación psicológica de urgencia. Dijo que cualquier víctima podía presentar una declaración de impacto ante el tribunal para expresar cómo Blake nos había afectado. El viernes, intenté escribir mi declaración en la mesa de la cocina. No lograba expresar cómo 4 años de abuso te van quitando poco a poco la esencia. Terminé centrándome en cómo Blake me robó mi sentido de seguridad y mi capacidad de confiar. El sábado, la documentalista volvió, esta vez trayendo café y una energía distinta. Conversamos sobre la importancia de contar la historia real, no una versión dramática fabricada. El título tentativo era Spin, cuando el amor bombardea explota, y Britney ya se había sumado para ser entrevistada. Firmamos los papeles y programamos filmaciones para la semana siguiente. El lunes por la mañana, mi teléfono explotó con mensajes del grupo. Se había filtrado en Reddit la evaluación psicológica de Blake: trastorno narcisista con rasgos antisociales, sin remordimiento real y alto riesgo de reincidencia. El abogado intentaba sellar los documentos, pero ya circulaban capturas por toda la red. El martes nos llegó la confirmación del acuerdo federal B-Deal. Blake aceptaba 5 años de prisión federal simultáneos a la condena estatal, devolver los $200,000 y renunciar a todo lo obtenido ilegalmente. El miércoles, por fin, regresé a Cycle Soul para la celebración de cumpleaños de Britney. Al entrar sentí miedo, pero pronto todos empezaron a vitorear. Alguien preguntó por los pagos a las víctimas, y Natalie solo nos recordó que siempre siguiéramos nuestro instinto. El jueves, día de la sentencia, la corte estaba repleta de reporteros, amigas, el grupo de apoyo e incluso algunos colegas de Blake. 7 de nosotras leímos nuestras declaraciones de impacto mientras él, en su mono naranja, parecía más pequeño que nunca. La jueza se ausentó un largo rato tras nuestras declaraciones y, al volver, dictó sentencia: 8 años en total, 5 federales y 3 estatales, con al menos 5 de cumplimiento obligatorio antes de poder pedir libertad condicional. Miró a Blake directo, destacando su patrón depredador y desprecio total por los demás, y aclaró que la gravedad estaba en haber aterrorizado a mujeres que solo intentaron salir de relaciones insanas.
Cuando se lo llevaban, Blake se giró hacia mí, articulando, «Esto no se acaba. Escríbeme». La jueza lo vio y, sin dudar, le sumó 6 meses por desacato e intimidación continuada. Su abogado apenas podía ocultar la derrota. Afuera, nos abrazamos todas, compartiendo lágrimas de alivio. Amy lloraba de alegría porque todo había terminado. Isabela, entre risas y llanto, bromeó sobre cómo el naranja no era el color de Blake. En ese instante, la señora Leak se acercó y nos abrazó una a una, susurrando, «Lo siento», a cada mujer presente. El viernes, el juicio civil fue rápido. Con la condena previa, Blake compareció por videollamada desde prisión, demacrado. El jurado tardó menos de 2 horas en otorgarnos $500,000 en conjunto por daños y perjuicios. Patricia explicó que, aunque Blake no tenía ese dinero, la sentencia le seguiría para siempre. Cualquier ingreso futuro, herencia o activo sería reclamado para resarcirnos. Nos recalcó que para ninguna era por el dinero, sino por la certeza de que las consecuencias lo acompañarían, impidiéndole nunca reconstruirse sin enfrentar su responsabilidad.